Para culminar ahora Gracias. nuestras intervenciones de esta jornada y el desarrollo del 31º Congreso, conferencia Tendencias laborales observadas en Colombia a raíz de la pandemia. Esta presentación estará a cargo de Lady Moreno Cifuentes, coordinadora del Observatorio Laboral de Educación Superior, magíster en Economía y con una amplia trayectoria en el Ministerio de Educación en Colombia. Bienvenida, querida Lady Moreno, un gran abrazo y gracias por unirte con nosotros a este encuentro en el Congreso Internacional. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta invitación tan especial que nos hicieron al Observatorio Laboral de Educación Superior en Colombia. Agradecerles al doctor Teris, a Magali, a Ápice y bueno, un saludo muy especial a todos los asistentes y los colegas que nos han acompañado en la jornada de hoy. Bueno, voy a compartirles mi presentación. Por favor, me confirman si están viendo mi presentación. Por favor, me confirman. Se está viendo bien, Lady, y agradecemos también que vayan registrando sus preguntas en el chat correspondiente. Adelante. Perfecto. Bueno, el tema que nos convoca son las tendencias laborales observadas en Colombia a raíz de la pandemia, desde el análisis que viene haciendo el Observatorio Laboral para la Educación. Entonces, para este tiempo que tenemos, lo que les quiero mostrar es un tema de diagnóstico del mercado laboral, algunas tendencias, ocupaciones estratégicas y la percepción de los graduados que tiene que ver con el seguimiento en el 2020. Entonces, bueno, un diagnóstico del mercado laboral y de la educación en Colombia es un dato muy importante y con el que quiero abrir esto, y es que el 40% de los recién graduados o de los graduados de media realizan el tránsito inmediato a la educación superior en el siguiente año. Estaremos hablando que 4 de cada 10 egresados de media pues realizan ese tránsito. Entonces, por lo tanto, es súper importante quiénes de ellos se gradúan y cómo estos inciden en toda la dinámica laboral. Entonces, para los graduados del 2020, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo están conformados? Entonces, en Colombia, en lo que tiene que ver con la educación superior, y voy a hacer énfasis principalmente en lo que es la TIT y los universitarios, entonces la gran mayoría o la gran proporción, tanto en TIT como en universitarios, se encuentran distribuidos son programas relacionados con el área de conocimiento de economía, administración, contaduría, afines. De él le sigue una masa poblacional importante en ingeniería, arquitectura, urbanismo, ciencias sociales y humanas, y las que tienen menor participación de los graduados en Colombia tienen que ver con matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la educación. Lo que tenemos referente a lo que son la cantidad de graduados del 2020 en relación con lo que fue el 2019, tenemos una disminución a nivel de pregrado del 14%, y esta disminución, digamos que es relativa, es decir, lo que observamos es que los estudiantes aplazaron su graduación por temas de pandemia. Entonces, lo que se espera es que en el 2021 veamos toda esta recuperación de los graduados que no lo hicieron en el año anterior. Entonces, esperamos que sea algo transitorio y no que realmente afecte la oferta de capital humano en el país. Bueno, contarles desde las cifras más recientes que tiene el observatorio, que es 2019, realmente estamos muy próximos a publicar la información del 2020, pero vale la pena hablar de dos indicadores básicos que son las tasas de cotización por niveles de formación y las medianas de los ingresos estimados de acuerdo con una información que tenemos desde el Observatorio Laboral, que podemos vincular y relacionar los graduados con los aportantes al sistema de seguridad social. Entonces, lo que observamos es que en cuanto a las tasas de vinculación, existe como tal un premio a la educación en los niveles, a medida que se avanza, digamos, en los niveles educativos, las oportunidades de vinculación laboral siguen siendo más altas. Entonces, desde la formación TIT,
Estamos en el 2019 en una tasa del 58,9%, sin embargo, si avanzamos a los niveles de superiores como de posgrado, lo que tiene que ver con doctorados, maestrías o especializaciones médico-quirúrgicas, ya observamos unas tasas de vinculación superiores al 90%. Como ustedes pueden observar en estas gráficas, lo que fue el del 2017 al 2018 al 2019, pues ya se veía veniendo una tendencia digamos, a una reducción de esas tasas de vinculación y pues lo que se puede claramente avicinar, pues lo que será el 2020, pues será una disminución de estas tasas. En cuanto a lo que tenemos de los ingresos, digamos, cómo compensa el mercado laboral, tenemos que los graduados de media pueden ganar en promedio un 34% menos que los graduados del nivel técnico. En Colombia, que este es el primer nivel de formación de la educación superior. Un técnico y un tecnólogo para el 2019 tenían salarios que se redundaban entre un salario mínimo a 1,5. Sin embargo, si vamos avanzando desde lo universitario, pues vemos unos indicadores, digamos, que van aumentando, van premiando, que está entre 1,5 y 2 salarios mínimos, y así digamos, ya a nivel de posgrado tenemos tendencias a nivel de especialización entre 3 a 3,5 salarios mínimos y digamos que los más altos están para las especializaciones médico-quirúrgicas. Entonces, lo que se observa, digamos que a pesar de que sabemos que el 2020 va a ser, digamos, ahí de cara a lo que fue la pandemia, claramente afecta, digamos, la vinculación y los salarios. Sin embargo, lo que es importante rescatar es que la educación sigue premiando y que se observan estos mayores niveles de vinculación y salarios a medida que se avanza en estos niveles formativos. En cuanto a las tendencias, quisiera volver a temas que ya han tocado y claros que son la pertinencia educativa. Entonces, para hablar de la pertinencia educativa tras de lo que fue la pandemia y lo que viene de cara en estos 5, 10 a 15 años, es importante una visión prospectiva sobre las tendencias más relevantes del mercado laboral y esto qué objetivo nos lleva, y es identificar cuáles son esos programas académicos y de lo que ya se ha venido tratando, que son las habilidades que permitan esa articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral. También quiero mencionar, digamos, algo de lo que el Ministerio de Educación ha trabajado con fuerza, son los catálogos de cualificaciones a partir del Marco Nacional de Cualificaciones, donde nos hemos reunido con el sector productivo y también es necesaria su implementación para las próximas décadas. Entonces, una educación pertinente de acuerdo a esas necesidades. Miramos dentro de las tendencias, aquí ya también lo han hablado bastante, tiene que ver con la automatización laboral, una sustitución tecnológica por trabajadores con nivel medio de cualificación, es decir, una sustitución de población en ocupaciones rutinarias por algoritmos, computadores y robotización. Por otra parte, y no sin menos, darle toda la importancia a lo que tiene que ver con los programas de corta duración. Ahí tenemos las TIT, que son tendencia en la medida que permiten una mayor adaptabilidad de los trabajadores a los entornos laborales cambiantes. Entonces, permiten una rápida respuesta, digamos, a esas demandas de mercado laboral en términos de capital humano. Entonces, requieren menos costos, menos tiempo en relación con otros estudios de educación superior. En Colombia, para el 2020, el 27% del total de la matrícula se concentraba en la educación técnica y el 82% de los estudiantes cursan un programa en una institución de educación superior de origen público. Entonces, realmente está bastante concentrada en la educación pública y pues hay un reto de país de poder, digamos, incrementar el número de estudiantes que puedan estar matriculados precisamente en estos programas de corta duración. En ese sentido, el 9 de noviembre, el Ministerio de Educación hizo el lanzamiento de su campaña comunicacional que se llama Únete a la Ruta TIT, Tu Momento, Tu Futuro, que tiene que ver con una valorización social de la formación TIT por parte de los jóvenes
y jóvenes hablamos hasta los 28 años, como una alternativa dentro de su proyecto de vida. Entonces, súper importante estos temas que tienen que ver con las TIT y programas de corta duración. Dentro de las tendencias, también, nuevamente, mencionar esas habilidades tecnológicas y socioemocionales. Entonces, la necesidad de conocimiento tecnológico como un conocimiento básico que se está requiriendo, ¿sí? La implementación de las nuevas tecnologías. Un trabajo desde la parte socioemocional, hablamos del trabajo en equipo, del liderazgo, de todos los temas de adaptación, de flexibilidad, que sí fue lo que la pandemia nos puso como reto. Entonces, flexibilidad, adaptación, la inteligencia emocional, en cuanto como asumimos todos nuestros retos laborales, académicos, un pensamiento crítico y analítico e innovador que se está requiriendo, y una formación de habilidades como un proceso secuencial desde etapas tempranas de la educación hasta la educación superior. Es decir, no podemos dejarle toda la responsabilidad a la educación superior para el fortalecimiento de las habilidades. No, esto es un tema que es un proceso que se inicia desde la primaria, desde la básica, y se va construyendo de tal manera que al momento que se llegue a la educación superior, pues se sigan adquiriendo esas habilidades y se pueda, digamos, entrar con mayor potencial a asumir los nuevos retos que se van generando. Entonces, una construcción que es secuencial. Nuevamente, digamos, ahorita algo muy importante, lo que es tendencia, es la educación dual. Entonces, donde se promueve el aprendizaje mientras se trabaja y se facilita el proceso de tránsito del recién graduado a la vida laboral. Entonces, esto parte de nuestro decreto 1330 del 2019, donde se estimulan estas nuevas modalidades, donde lo que se busca es que haya un aprendizaje no solamente académico dentro de la institución, sino que también tenga esa conexión ya directamente con el empresario, con la vida laboral, y esto pues claramente nos va a facilitar el tránsito de los jóvenes en especial al mundo laboral. Como se ha mencionado y como es claro para el observatorio también, digamos, los jóvenes fueron principalmente los más golpeados por los temas de pandemia. Entonces, todas estas herramientas y tendencias les van a facilitar ese tránsito a la vida laboral. Por otra parte, hablamos de los trabajos híbridos. Son trabajos más flexibles que integran el trabajo presencial y el trabajo en casa, o los llamados también home office, que fue tendencia también a partir de la pandemia y que vienen para quedarse. O sea, importante esta flexibilidad laboral y de la misma manera en cómo los jóvenes también van a decidir de acuerdo a esta flexibilidad laboral que se presente al momento de poder trabajar. Bueno, yo les quiero traer aquí como ocupaciones estratégicas en el marco de la literatura internacional. Entonces, de acuerdo con el Foro Económico Mundial del 2020 y con el Banco Interamericano de Desarrollo del 2019, las principales ocupaciones que están en demanda creciente tienen que ver con la analítica de datos, las especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Tenemos que ver todo lo que es el desarrollo de software y aplicaciones, especialistas en data, transformación digital y nuevas tecnologías, servicios de tecnología de la información, profesionales en ventas, marketing y, cómo no, algo que sí nos dejó una realidad muy abierta y es todo el énfasis y creciente y el impulso que hay que dar a todo el área de la salud y el cuidado. Entonces, enfatizamos principalmente en lo que son los médicos y las enfermeras. Por otra parte, digamos ¿cuál es la otra cara? ¿Cuáles son esas principales ocupaciones en demanda decreciente? Entonces, tenemos lo que son los digitadores, contadores y apoyos administrativos, trabajadores de fábricas y de cadena de montaje, trabajadores del servicio al cliente y mecánicos. Algo que les había mencionado antes era dentro de esta tendencia de digital y es
y tecnológica es precisamente ese desplazamiento digamos, de la demanda cualificada media que hace actividades más rutinarias que se podrían sustituir de alguna manera. Okay. Desde la perspectiva del observatorio laboral, y hablando del contexto nacional, las áreas y los programas que se destacaron en el 2019, sobre todo porque tuvieron los mayores indicadores de tasas de vinculación y salario y que nos estarían dando luces o de manera indirecta de lo que nos demanda el sector productivo, pues se destacan dos áreas. La primera, que es la ciencia de la salud, y la segunda, economía, administración, contaduría y afines. Entonces, desde la ciencia de la salud, rescatamos dos programas que tienen las mayores tasas de vinculación y salario, que son tecnología en radiología e imágenes diagnósticas, tecnología en atención prehospitalaria. Por su parte, en lo que es referente a la economía, administración y contaduría y afines, que como yo les mencioné, este es el área que tiene una mayor proporción de graduados. Tenemos tecnología en recursos humanos, gestión de recursos humanos, tecnología en gestión integral de riesgo de seguros, tecnología en gestión de procesos administrativos, tecnología en gestión de procesos logísticos y tecnología en gestión de negocios fiduciarios. Estos últimos muy relacionados con todo el tema de gestión empresarial. Respecto al nivel universitario, tenemos nuevamente las ciencias de la educación y muy importante la medicina, la nutrición y dieta y enfermería. Las tasas de cotización de estos programas oscilan entre un 91,4% a un 96,5%. Estamos diciendo que es decir, que 9 de cada 10 graduados de estas áreas se vinculan al mercado formal de la economía. Es importante rescatar que el Observatorio Laboral le hace seguimiento desde la perspectiva de la vinculación formal. Y digamos que el IBC, o que es lo que es el ingreso base de cotización, con lo que observamos, que registran sus cotizaciones, al menos el 50% tiene unas vinculaciones que están entre el 2,5 a 3 salarios mínimos legales vigentes para Colombia en el 2019, y también alcanzan pues, los niveles de 3,5 a 4 salarios mínimos legales vigentes. La segunda área que cobra relevancia y que nos está dando estas señales sería ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Respecto a la masa, digamos, de la distribución de graduados en Colombia, la ingeniería, arquitectura y afines ocupa el segundo lugar. Tenemos acá los ingenieros, que es la ingeniería informática, ingeniería administrativa, ingeniería electromecánica, ingeniería de sistemas y computación y ingeniería de sistemas. Entonces, muy de la mano y muy acorde con las tendencias mundiales que acabamos de revisar. Las tasas de cotización, ellos oscilan entre o de vinculación entre un 82,2% a un 91,1%. Y el ingreso base de cotización con el cual realizan sus cotizaciones al sistema de seguridad social nos dice que al menos el 50% o menos de los graduados cotizaron sobre 2,5 salarios mínimos hasta 3 a 3,5 salarios mínimos. Bueno, eso en referente a los programas destacados para Colombia y que están muy articulados con las tendencias. Y no quería dejar pasar lo que están pensando los graduados. Entonces, desde el Observatorio Laboral para la Educación, realizamos un seguimiento, unas encuestas a los momentos 0, 1 y 5, es decir, al momento de graduarse, al año y al quinto año de haberse graduado. Y miramos su percepción. Entonces, lo referente al 2020, que fue el año de la pandemia, cuando le preguntamos a los graduados cuál era la actividad que iba a realizar una vez se iba a graduar, pues, qué era lo que tenía planeado, entonces, tanto desde los graduados del sector oficial como el privado, el 60% nos decía que tenía principalmente era ingresar a trabajar. Luego, había un grupo considerable que estaba
digamos, un 25% y un poco más en el sector oficial, digamos que quieren seguir estudiando, y tenemos que los que ya deciden o quieren emprender un negocio particular o una empresa están entre el 14 al 13%. Entonces, esto es importante desde la medida digamos, de lo que han gestionado las instituciones, el conocimiento que se ha dado, para ir ampliando digamos, este margen de lo que tiene que ver con el emprendimiento y negocio en particular. Sin embargo, digamos que digamos que todavía sigue la necesidad de que se sigan dando estos apoyos para que el recién egresado pues también se aliente a formar su empresa o negocio, porque entendemos que los recién graduados, en su mayoría, pues son jóvenes que no superan los 20 años, entonces que salen al mercado laboral, pero que pueden haber diferentes, digamos, hay una necesidad latente de trabajar, ya sea porque tienen que pagar sus créditos educativos, bueno, porque no se pueden quedar en la casa, etcétera. Entonces, yo creo que es un llamado de atención digamos, a generar todos los incentivos para poder ampliar, digamos, este margen de los graduados que deciden emprender un negocio particular. Por otra parte, comentarles cuáles son las fuentes de financiación que asumen los graduados o los recién graduados para financiar sus estudios de educación superior. Aquí tenemos en cuenta lo que son los técnicos y los nivel universitario, y muy en contexto de lo que se ha venido hablando en el marco de este congreso, y nosotros aquí les presentamos una mirada desde el sector privado y otra mirada desde el sector oficial. Si uno observa en el sector privado, lo que más marca esta tendencia como fuerte fuente de financiación tiene que ver, están parejas con un 31%, tiene que ver con los recursos propios que tiene el estudiante y pues los recursos que vienen a partir de los padres o acudientes. Y digamos que ya en un tercer renglón estarían los créditos educativos desde el sector privado. Si miramos el sector oficial, digamos que hay una tendencia más marcada a que el acompañamiento, que es de parte de los padres y los recursos propios, sea su principal fuente de financiación. Ahora bien, ¿qué se ve reflejado aquí también? Lo que son las becas y los subsidios que ha dado el gobierno para incentivar la culminación, la permanencia de los graduados y tener, digamos, una finalización exitosa de su paso por la educación superior. Entonces, aquí juegan para Colombia factores como lo que es Matrícula Cero, que es uno de los programas del gobierno que arranca este año, lo que es Generación E. Entonces, muy importante dentro del sector oficial este apoyo desde el gobierno, y desde el sector privado sí vemos una tendencia más fuerte a obtener créditos educativos para poder financiar su educación superior. Por otra parte, cuando analizábamos cuáles eran esos canales de búsqueda que usaban para conseguir su empleo, y aquí ya voy a pasar a aquellos que ya tienen un poquito más de trayectoria, que tienen entre 1 y 5 años, y que fue en el marco del 2020, entonces digamos que es bastante notorio la participación que tienen las familias y amigos y conocidos como el primer enlace o canal para poderse vincular al mercado laboral. Y esto ha sido tradicionalmente, o sea, es decir, a pesar de la pandemia, este sigue siendo uno de los canales más fuertes para poder ingresar. De ahí le siguen, digamos, en el nivel universitario, pues un poquito, perdón, en el tecnólogo un poquito más visible, que es los portales web. Y después, en un tercer renglón, tenemos las prácticas universitarias. Sin embargo, pues acá nos llama un poco la atención. Bueno, en Colombia tenemos el Servicio Público de Empleo como un canal también para insertarse al mercado laboral. Sin embargo, se observa que este requiere de más fuerza y más conocimiento por parte, digamos, de los egresados para poderse vincular.
y las redes sociales virtuales pues ocupan una participación pequeña y creemos desde el ministerio que es importante pues digamos fortalecer este canal dado que pues Colombia tiene una gran penetración de redes sociales que podrían digamos potencializar esa inserción. Desde lo que es el primer empleo, haciendo un análisis de lo que fue el primer empleo y el empleo actual de los graduados, cuando les preguntábamos que cuáles eran esos factores que influían en la decisión de vincularse con esa primera actividad remunerada que ellos habían desempeñado, pues es una realidad de país que casi el 50%, en el técnico y un poco más de en el nivel universitario, pues un factor supremamente importante para poder engancharse en el mercado laboral es ganar experiencia. Mientras que el ingreso o salario pues se ocupa un segundo lugar. Entonces es más importante poder adquirir esa experiencia para poder, digamos, ganar ese terreno y poder tener más oportunidades y pues el salario queda en un plano, digamos, secundario. Y pues en otro nivel tenemos pues que no había trabajos disponibles en su campo de estudio, entonces esa fue otra decisión que influyó en su primera actividad. Sin embargo, esto es en el primer empleo. Cuando ya se avanza a lo que es el empleo actual, a los graduados que están entre 1 y 5 años, pues digamos que la participación de lo que tiene que ver con el ingreso o salario va ganando una mayor participación. Es decir, tanto para las universidades como los tecnólogos, esta participación está sobre el 30 al 40%. Entonces, lo que se observa en el mercado laboral es que el recién graduado ve la necesidad de insertarse al mercado laboral utilizando canales muy propios, muy personales, muy de vínculos para Colombia en este contexto, que le permitan ganar experiencia, pero que en la medida que se avanza en esos años, se ha obtenido esa experiencia y entonces ahí sí el factor ingreso o salario empieza a ser una señal de mercado que me permite a mí moverme y que se vuelve un atractivo. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar desde el Observatorio Laboral. Este es un ejercicio muy reciente que también pues quería mostrar las dos miradas, tanto lo que es el sector productivo y su demanda y su tendencia internacional y nacional, pero también saber qué están pensando los graduados, cómo se enfrentan ellos a ese mercado laboral y cómo fue este año 2020 para ellos. Muchas gracias. Apreciada Lady, muchísimas gracias por la intervención. Hay varias preguntas que le trasladaremos después a Lady para que por favor haga sus respuestas correspondientes y las dirigiremos al correo electrónico de quien la solicitó. Pero recogiendo varias, Lady, hay una que me parece muy interesante que es redondea, creo de manera general, las tres intervenciones que han hecho. Y es qué tanto uso le están dando las instituciones de educación laboral, educación superior al observatorio laboral y cómo crees que podrían optimizar ese uso de esta herramienta tan valiosa. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el Observatorio Laboral, digamos que hacemos toda una jornada de asistencia técnica con las instituciones y es una herramienta muy valiosa porque les sirve para todos los temas de acreditación académica, institucional, y los registros calificados. Entonces, las instituciones actualmente toman como insumo la información de indicadores de vinculación como son el salario y tasas de vinculación para su seguimiento y también digamos que esta información que yo les mostraba de las encuestas de seguimiento a graduados pues hace parte del último ejercicio de análisis que venimos haciendo. Precisamente se alimenta de las respuestas que dan los estudiantes y los graduados, o sea, graduandos y graduados, pero que está muy en articulación con las mismas instituciones de educación superior, que son, digamos, las principales, digamos que las que tienen la mayor necesidad de saber cómo están sus graduados, o sea, qué está pasando, como un actor, como otro actor importante, así como son sus estudiantes y docentes, es muy importante que ellos sigan haciendo este seguimiento. Entonces, como observatorios sí realizamos todo, estamos precisamente en este momento en toda una asistencia técnica de capacitaciones que lo hacemos en las 385 instituciones de educación superior, siempre mostrando lo nuevo y las nuevas herramientas que tiene el observatorio. Bueno,
Lady, muchísimas gracias por tu acompañamiento el día de hoy en esta sesión del Congreso. Muchas gracias nuevamente y bueno, un agrado estar contigo en este tipo de encuentros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Gracias.